Es buena costumbre hablar con los protagonistas de las noticias y con especialistas que saben de lo que opinan. Son las voces autorizadas de Buena Costumbre. Hemos visto el incremento de los casos aquí en la región del Biobío, estamos hablando de la COVID-19, hemos estado mirando atentamente su evolución, tenemos varias dudas y hace varios días que estábamos con la intención de conversar aquí en Buena Costumbre con algún protagonista de la Seremi de Salud del Biobío para hablar de la COVID-19. Finalmente, gracias a la gestión de los periodistas respectivos, tenemos aquí a Cecilia Soto, jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud del Biobío. Cecilia, gracias por aceptar esta entrevista. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación que ustedes nos dan y atenta a todas las preguntas que tienen, a ver si cómo podemos ir aclarando las dudas. Mira, nosotros tenemos dos dudas que hace tiempo que estábamos con esto dando vuelta. Lo primero es que entendemos que la concentración de la trazabilidad se ha vuelto a la Seremi de Salud directamente y en desmedro del trabajo que estaban haciendo la atención primaria de salud. Y tenemos noticias de que esto estaría siendo insuficiente. Me gustaría que por favor pudieses aclarar ese tema, Cecilia. Bueno, efectivamente, a través de la pandemia hemos tenido diferentes momentos en la cual nos hemos coordinado y hemos traspasado o hemos recibido la trazabilidad o parte de la trazabilidad. Es importante decir de que la trazabilidad consiste, ¿cierto?, en la notificación del caso y después la identificación la identificación del riesgo, de los contactos y posteriormente, ¿cierto?, el seguimiento. Ya eso en general. Ahora, cuando recién partimos la pandemia, la Seremi de Salud, en relación a los casos, comenzó a realizar todo el proceso. Después, posteriormente, se traspasó tanto la notificación del caso como el seguimiento a la atención primaria de aquellos personas que estaban inscritas o que correspondían al CESFAM correspondiente. Sí. Y posteriormente, pues ellos quedaron solo con el seguimiento y ahora nosotros volvimos a recibir el seguimiento. Ya llevábamos bastante tiempo notificando los casos, identificando sus contactos y el seguimiento estaba en la atención primaria, sin embargo ahora se retoma. Esto es es una indicación ministerial, ¿cierto? Sí. Y si bien nosotros recibimos toda la trazabilidad, los municipios podían igual seguir con su seguimiento. Claramente la disminución de recursos, y es comprensible, muchos de ellos no aceptaron, hay algunos pocos que sí mantuvieron su seguimiento y nosotros estamos en coordinación con ellos. Estaba dentro de la alternativa de que ellos igual mantuvieran su seguimiento. Sí, estamos hablando con Cecilia, disculpa que te interrumpa. Sí, por supuesto. Estamos hablando con Cecilia Soto, jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud del Biobío. La pregunta es súper directa. Ante el aumento de los casos, ayer se volvieron a registrar 300, ¿sigue siendo el testeo, trazabilidad y aislamiento la base de la del combate a la expansión de la epidemia? ¿Sigue siendo esta la clave? Sí, pero yo les sumaría un componente que es trascendental y que es la vacunación. Sí, claro. La vacunación. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, voy a tomar el último informe, ¿cierto?, en general, de los casos Delta que hemos tenido, ¿cierto?, en la región, que es la principal variante que circula dentro de los casos, el 70%, y a veces inclusive un poco más, son de personas que no tienen su calendario de vacunación completo. Sí. O no están inoculadas o no han completado su dosis de refuerzo, pero Cecilia, estando ya en la fecha. Sí, estamos de acuerdo. Queda súper claro que la vacunación ha sido exitosa, etcétera, etcétera. Pero la pregunta ¿es suficiente el personal destinado a la trazabilidad ante el aumento del número de contagios en la región del Biobío? Mira, claramente si nosotros aumentamos y mantenemos este aumento, tenemos que reforzar. De hecho, ya estos días, hace 2 días atrás, se autorizó una asignación presupuestaria para aumentar la cantidad de trazadores y se reforzaron en la región. Nosotros incorporamos alrededor de 40 personas solamente el día de ayer para reforzar la trazabilidad.
siempre nosotros tenemos que ir evaluando si aumenta o disminuye, ¿cierto?, para poder contar con mayor recurso. Así que esa alternativa, como tú bien dices, hay que evaluarla día a día. Ya nosotros reforzamos en la Seremi para reforzar lo que es el seguimiento y por supuesto, la trazabilidad. ¿Pero va a seguir concentrado Ahora, la Seremi y no en la APS? mira, nosotros en este minuto lo tenemos en la Seremi. En la pandemia es dinámica, como bien te explicaba, ya hemos hecho alrededor de 2 o 3 cambios en relación a la APS y nosotros. En este minuto está en la Seremi porque también la atención primaria debe cumplir con otras tareas que son propias de ellos. Sí, Hay que claro. recordar que durante la pandemia bajaron, ¿cierto?, muchas de las prestaciones que son básicas y que son parte de la atención primaria. Y claramente, dado a la situación de la pandemia, no podían darse. Sin embargo, tanto los servicios de salud en relación a los hospitales y la atención primaria debe también recuperar, ¿cierto?, y deben realizar sus prestaciones. Tenemos gran cantidad de personas crónicas, listas de espera, ¿cierto?, Sí. y esa atención debe ser resuelta. Entonces, Cecilia, la atención primaria, ellos también están trabajando en ello, ¿sí? muy buenos días, no había tenido la posibilidad de saludar. María José por aquí. Yo tengo una duda con respecto al tema de la trazabilidad también, cortita, si es que la pudieses explicar. ¿La trazabilidad se está haciendo tal como se hacía con las mismas estrategias que se ha hecho durante toda la pandemia? Hay auditores que nos han dicho que, por ejemplo, una persona contagiada, la Seremi se supone que debiese llamarla, ¿verdad?, para poder hacer un seguimiento del caso y los contactos estrechos. ¿Esto actualmente se está haciendo? Y la otra pregunta, para aprovechar el tiempo, es con respecto a las residencias sanitarias. Ya la región del Biobío, estas noticias no son buenas, ¿verdad? Se estima que ya se llegó al punto crítico con respecto a las residencias sanitarias, que ya no habría disponibilidad, que están al 100% según aquí los medios indican. ¿Qué se piensa hacer con respecto al tema de la residencia? Sí, mira, en relación a la primera pregunta, la trazabilidad, nosotros nos guiamos por un manual técnico y se ha ido modificando. En este último tiempo, por ejemplo, antes se tenía que hacer el seguimiento y llamar a todas las personas, Ajá. ¿ya? A todas las personas confirmadas todos los días. Sin embargo, ahora ha disminuido eso a menor cantidad de llamados. Y en relación a los contactos estrechos, hay que recordar que bajó el periodo de cuarentena de 14 días a 7 días en aquellas personas que están inoculadas con su calendario de vacunación al día, y a 10 días en el caso de aquellas personas que no han cumplido con su calendario de vacunación. Así que claramente ahí tú observas que hay una modificación y se acortan bastante los O tiempos. sea, ahora el contacto estrecho es el que tiene que informar, no la Seremi tomar como de oficio esta búsqueda. No, eso no me refiero a eso. Lo que yo te digo es que la cuarentena, es decir, la persona cuánto tiene que quedar ahí en su casa confinada o en una residencia sanitaria, antes era 14 días y ahora son 7 días. Okay. ¿Ya? Y eso se relaciona, ¿cierto?, a la vacunación, y en el caso que no tienen su calendario de vacunación son 10 días. Ahora, esto claramente hay una disminución debido a la evidencia sustentable. En relación a la segunda pregunta que me realizas tú de las residencias sanitarias, efectivamente ha habido un aumento y ha habido una demanda, y que se relaciona con el aumento de los casos. Ya esto es una cadena. Si aumentan los casos, aumentan un sinnúmero de actividades. Efectivamente, nosotros estábamos con 4 residencias y ahora se va a abrir otra, están en ese proceso para poder cumplir con la cantidad de demanda que hay. Y también, como bien te decía, esto es dinámico, se tiene que ir revisando día a día, así como para disminuir los gastos, porque estos son recursos públicos que uno tiene que ser muy cuidadoso, pero también para aumentar, si es necesario, poder cumplir con toda la demanda de la población. Bueno, queremos agradecer la disponibilidad de Cecilia Soto, jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud del Biobío, por esta entrevista aquí en Buena Costumbre. Y bueno, aprovechamos de enviarles a todos ustedes un apretado saludo y felicitaciones por el trabajo que han realizado, y ojalá que sigan teniendo capacidad de decisión en la región del Biobío y recursos para implementar las decisiones que tomen, porque uno tiene la impresión, Cecilia Soto, que estamos pasando por un nuevo punto de inflexión en la pandemia, en donde hay que tomar decisiones. Por ejemplo, y discúlpeme que le diga, pero esto de la residencia sanitaria que se va a contratar extra,
Ya llevamos una semana y media escuchando esto y parece que no se contrata la residencia sanitaria. Entonces pareciera que hay lentitud en la toma de decisiones y eso no es bueno en circunstancias como esta, Cecilia. Por eso le damos un abrazo de ánimo. Sí, bueno, yo agradezco, ¿cierto?, toda la disposición. Claramente hay procesos que no es necesario explicar y que son internos, pero la Seremi y el equipo de la Seremi, ¿cierto?, que en este caso estoy hablando yo, pero hay un equipo, una serie de personas que están continuamente trabajando, es decir, hay un compromiso, hay horas extras, nosotros trabajamos 24/7, todos los días de la semana se hace búsqueda activa, se hace fiscalizaciones en la noche, en el día, o sea, probablemente ustedes observan una pequeña parte, ¿cierto? Y que no tienen por qué saberlo, pero hay una serie de actividades que se realizan y que van en beneficio de la población. El equipo de la Seremi está muy comprometido y por supuesto siempre uno puede ir mejorando los procesos, eso es indudable, pero estamos muy atentos. Ahora, claramente, como bien dices tú, estamos en un momento difícil en el sentido que estamos aumentando los casos y seguimos aumentando. Esto también se relaciona con una parte que tiene que ver, y vuelvo a decir, con la inoculación. Cuando nosotros tenemos una gran cantidad de personas que se enferman y que no están dentro de la inoculación, cuando vimos tiempo atrás, cuando se empezó a vacunar y disminuyó la curva, también es un proceso que es trascendental. Así que el llamado sigue siendo el autocuidado y también a cumplir con las medidas. ¿Ya? Muchas gracias, Cecilia. Listo, no, gracias a ustedes. Buen fin de semana, hasta pronto. Gracias, chao, chao. 8:30 de la mañana. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl.